Bueno, Orlando, ¿cuál ha sido a tu juicio el estilo de gestión al mando de la selección de Luis Fernando Suárez? ¿Qué punto le destacas? ¿Qué le cuestionas? ¿Qué entiendes por estilo de este técnico colombiano? Creo que hubo algunos quiebres en el proceso que ayudaron en el tema de Luis Fernando Suárez con respecto al tema de las convocatorias, los que debían estar, los que estaban, y luego las decisiones que toma con respecto a cómo debía manejarse el grupo. Considero que tomó decisiones, fue firme en su momento y en otros casos tuvo la apertura y la reflexión para poder hacer recomponer. El caso, por ejemplo, de Jerry Benson, yo lo pongo como un ejemplo, que Jerry Benson estuvo fuera de la selección por decisiones de él en algún momento que fueron cuestionadas y luego por reclamar la titularidad, y él de alguna manera que reflexiona y vuelve a la selección. Jerry Benson, digamos, otro técnico a lo mejor no lo hubiera convocado nuevamente. Después de lo que pasó, todo lo que sucedió, toma esa decisión. Firme, determinante, con un mando creo que parecido al de Rueda. Rueda también pasó esos momentos. Creo que todos los técnicos pasan situaciones muy difíciles con respecto a jugar. Lo vivió Rueda con Rambo y lo vivió ahora el señor Suárez con el caso de Jerry Benson. Y lo otro que quería comentar es el tema de respetar un proceso. Ya hemos logrado madurez, hay un suficiente grado de madurez, y el tema de el respeto también al técnico por parte de la Comisión de Selecciones. Los que eligieron a Suárez, yo sé que ahí estuvo don Rafael Ferrari, Rafael Villeda, Javier Atala, los que tomaron la decisión de elegirlo, Mateo Ibrín, el perfil que necesitaba la selección de Honduras. Creo que la experiencia que tuvo el señor Ferrari y Rafa Villeda con Javier Atala en el proceso pasado fue bien importante para ponerlo en práctica en este proceso por un técnico como Suárez, que terminó acomodándose a eso. ¿En algún momento, Nahum, tú dudaste del proceso o pensaste que había que sostenerle a pesar de los altibajos que mostraba la selección? Bueno, es que cuando llega un entrenador extranjero a nuestro país, tiene que conocernos. Nosotros los hondureños somos muy especiales, muy especiales. Tenemos cosas que otros pueblos no aceptan, nosotros aceptamos todo. Aceptamos la injusticia como algo natural, aceptamos que nos dirijan personas incompetentes, no pasa nada en nuestro medio, pero Luis Fernando Suárez es un técnico calificado, es un técnico sudamericano de una experiencia que realmente pocas veces nosotros podemos acceder, y creo que él tuvo la suficiente inteligencia, la suficiente paciencia, el suficiente conocimiento en su momento del fútbol, no solamente que le llevó mucho tiempo conocernos, sino del fútbol, para darse cuenta que tenía que tener la paciencia con nuestros jugadores, con nuestros dirigentes, con nuestra prensa, y al final le terminamos dando la razón. Es totalmente exitoso el proceso de él, porque no solamente es esta selección, es la selección sub-23 que fue a las Olimpiadas. Ahí está su éxito, se dio cuenta que tenía que armar un conjunto, un equipo, y no de figuras, porque ya habían pasado. No tenemos los Amado Guevara, no tenemos los Carlos Pavón, y sin embargo él apuesta por jugadores que se unieran a este proyecto. Y yo creo que ahí está su éxito. Y tuvo mucho cuidado cuando alguien le pudiese romper el equipo, y no lo aceptó. Y ahí yo creo que está el mérito de Luis Fernando Suárez, de que esos jugadores se comprometieran, porque no tenemos gran calidad. Yo soy de la opinión que lo que tuvimos fue mucha disciplina, entendieron el proyecto. Lo de Jerry Benson, un total acierto, porque no tenemos tantos delanteros, y hay figuras sobresalientes. Carlos Costly, jugador excepcional para la selección nacional. Maynor Figueroa, un líder definitivamente en esa defensa. Y para mí lo de Garrido pues pasa por ese volante central recuperador que marca una diferencia. Y al final ahí tenemos la columna vertebral, ¿no? Y después recordamos el caso de Emilio, unas veces sí, otras veces no. Todos se lograron meter en el proyecto porque nos dormimos en nuestros laureles después de ir al Mundial. Recuerda que costó tomar esta decisión, y eso lo pudimos haber pagado caro. ¿Qué tuvimos a favor? Que México se cayó. México se cayó y Honduras accedió al tercer mejor equipo de CONCACAF, porque es indiscutible que Estados Unidos y Costa Rica
están por arriba, futbolísticamente hablando. Y nosotros tendríamos que trabajar mucho más y tener verdaderos dirigentes en la federación que entiendan el futuro, porque aquí solo se sostiene mediante el entrenador y los jugadores. Después todos se suben al carro de la victoria y eso es muy fácil. Pero realmente por las interioridades que conocemos y que no las vamos a decir aquí, el mérito es total del técnico y los jugadores. Y por supuesto, ahí ya tienen que manejar otro tipo de situaciones que nunca van a salir a luz, pero que mediante esa unión tenemos el éxito. A ver, Januario. Bueno, básicamente Nahum decía algunas cosas que compartimos, pero fíjate, por ejemplo, cómo corregir sus debilidades, porque todos los seres humanos siempre tienen errores, tenemos virtudes, y él fue corrigiendo, ¿no? Dentro de los errores que él tenía, porque la falta de conocimiento, incluso en esa primera convocatoria o en la convocatoria para el partido con Panamá, creo que él empieza a corregir y empieza a cambiar. Y ahí va encontrando el grupo, ya lo decía Nahum, lo de los Juegos Olímpicos me parece un punto de equilibrio muy importante porque termina encontrando a Garrido, a Mario Martínez, a Peralta. No es fácil llegar como llegó Luis Fernando Suárez a este proceso de selección. En el caso de Rueda, ya era una generación que venía de años atrás, eran futbolistas maduros, futbolistas, una generación como pocos. A Luis Fernando Suárez le tocó encontrar una nueva generación y elegir. Ese es el problema de los entrenadores de la selección, la gran palabra, elegir. Ahí está la clave. Vos elegís, este es el jugador que vos elegís para que venga a la selección. Y ahí está la gran clave. Él eligió bien, protegió bien lo que decía Nahum, supo en qué momento iban a estar algunos jugadores y en qué momento no. Y yo creo que esa fortaleza de grupo, hoy esta selección ha demostrado que como grupo estaba muy unida. ¿Y Orlando? Bueno, quería decir que además el señor Suárez encuentra un obligado cambio generacional, que no es fácil. Durísimo. Muy complicado. Respeta la estructura, deja una estructura del Mundial pasado, de Noel Valladares, Muma Bernardes, Maynor Figueroa, Boniek, que era suplente, Roger Espinosa, Emilio Izaguirre, Carlos Costa, que jugó todo el proceso, no pudo lamentablemente ir al Mundial, pero le toca hacer ese cambio generacional. Creo que también eso tiene un mérito para el técnico Luis Suárez, porque es muy complicado para los países cuando te toca sustituir lo que mencionabas tú, Nahum, de jugadores como Amado Guevara, como Dani Trucio, como Rambo León, como Carlos Pavón, que no era muy fácil. Afortunadamente Honduras logró encontrar en Jerry Benson su gran goleador. Y lo otro también es que Suárez tuvo algunos palos de ciegos. Le tocó vivir, llamaba a jugadores que al final desaparecieron del mapa, no volvieron a estar en la selección y termina dándose cuenta, creo que como en junio de este año, de cuál debía ser su equipo base. Para mí eso fue muy importante en el eliminatorio. Sí, vale la pena destacar, vale la pena entender y ahora en la reflexión de esta tranquilidad que ahora tenemos en el estudio, varias situaciones. Yo diría la generosidad de Suárez con el grupo, la generosidad del grupo con Suárez y la generosidad en sí de la eliminatoria con el proceso. Si repasamos nombres de la selección anterior, cuando Orlando habla de un cambio generacional, ya no está Pavón, ya no está Amado, ya no está Dani, ya no está Tomás, ya no está Ramón Núñez, ya no está Rambo de León. Prácticamente el medio campo. Ramón Núñez. Afortunadamente, Juan Carlos, la columna de atrás. David Suazo desaparece en el... Sí, también. Pero hay el otro factor, la generosidad del grupo con Suárez, ¿no? Se sostiene Roger Espinosa, se encuentra un jugador importantísimo, como decían aún, a mi juicio también, Luis Garrido, se consolida Boniek, y esa aparición y desaparición de Mario Martínez, que por momentos parecía y luego desaparecía, pero entre quitar y poner, entre gestionar una esperanza como Kervin Johnson, como Alan Lalín, Marco Tulio Vega, como poner a Boniek en aquel partido contra Panamá de centro delantero, Carlos Will Mejía, Anthony Lozano, esperar a Anthony Lozano.
Ahí sí ha Rojas, transitado pasaron muchísimo. Emilio, Juan Carlos, disculpa que te interrumpa, Minor jugaba como lateral izquierdo y Emilio como volante izquierdo. Así Sí. empezó con Cuba. Así empezó. Terminar poniendo a Peralta de lateral derecho, alternándolo en este último caso con Bekeles, habla de que el proceso ha sido generoso porque le ha permitido durante la competición hacer una serie de cambios de pruebas y errores que no le descalifiquen. Entonces, ha tenido esa bondad, digamos, el profesor Suárez, pero en medio de ese transcurrir de esas bondades circunstanciales, que yo así lo valoro, él tiene cierta sabiduría, yo quizás no le diría cierta, la sabiduría de empalmar un grupo con ciertas limitaciones para consolidarlo y la suma de pequeñas porciones, hacer una gran porción, como es la integración de un compromiso a partir de un grupo que es como lo refleja, por ejemplo, ese video que hoy hemos visto a través de distintos programas aquí en Televicentro y que grabó Carlo Costly en la ruta del hotel al estadio el partido del viernes pasado ante Costa Rica. La sabiduría de saber aguantar porque hay estilos de técnico que son determinantes. Este no lo quiero y no vuelve más. Se fue Benson y vino Benson, ¿verdad? Se fue Ramón Núñez y no vino Ramón Núñez. Por eso. ¿Por qué? Porque quiso proteger la integridad del grupo. Vuelvo a caer en un factor que para mí es fundamental en el plano de la sabiduría. Solamente una cosa en ese apartado, la disciplina en torno al fútbol es relativa, ¿no? Sí. Por esos dos casos que tú dices, Juan. Entonces tiene que aparecer la sabiduría para mí, Claro. porque es un valor, ese es un valor. ¿Alguien preguntó durante toda esta eliminatoria por Hendry Thomas? Nadie lo extrañó, porque apareció Garrido. Nadie se lo exigió tampoco. Él reclamó más bien que quería estar en la selección. Reclamó Rambo. También reclamó Rambo. Entonces el fútbol es relativo. ¿Quién tiene la razón? Hoy la razón la tiene Suárez porque se ha clasificado. ¿Sí? Ayer no la tuvo Mario Martínez, quién sabe por qué. Porque se creyó dueño del puesto. Yo no digo a descalificar a Mario Martínez, yo no diría a descalificar, yo no tengo el mando, a Rambo de León. Esto comienza en una nueva etapa de aquí al Mundial. Correcto. Dijo Rueda ayer, me sentiré mundialista después del Mundial, porque no se sabe ni siquiera si él va a ir, si el jugador que hoy clasificó va a ir al Mundial. Hay que entender bien eso y que quede bien claro para los que hoy estuvieron en la delegación en Jamaica, probablemente varios no vayan a estar en el Mundial porque se lesionan, porque no llegan bien o porque bajaron su rendimiento y no lo van a tomar en cuenta en la lista definitiva. Entonces, hay altos y hay bajos en este proceso, pero yo entiendo un valor fundamental, la unión, la conciliación que logra Luis Fernando Suárez a partir de, creo yo, un valor importante que está con él, que es la sabiduría para poder distanciar, enfriar, proteger y traer a X o Y Bueno, y lo jugador. otro también es, Juan Carlos, es tema, podemos agregar, es la parte, el mérito que tiene la parte administrativa, ¿no? Yo te quiero decir algo. Porque Espérate, fue arropado el proceso. yo te quiero decir algo antes de terminar de rondear mi comentario en torno a Suárez. ¿Ustedes se acuerdan aquel error de Noel Valladares contra Costa Rica? Sí. ¿Cuánto costó eso? Costó 3 puntos. Y costó sostener una lealtad, un compromiso, un mensaje de compromiso del jugador, de la generosidad del técnico hacia el jugador. Y bueno, la respuesta es del jugador hacia el técnico. Le respaldó el técnico, le respondió el jugador. En ese caso. ¿Se acuerdan ustedes cuando dijo Leverón es el mejor defensa de Honduras? Reflexionó con sabiduría. Después del Y partido dijo con no. Panamá. Y dijo no. El que debe de ocupar ese puesto es Minor Figueroa y lo hizo. Quizás el jugador más regular, de mayor categoría, el de más calidad, y es el jugador con un perfil tan discreto que es el símbolo del comportamiento del grupo. El que más se sale probablemente sea Carlo Costly, pero por la chispeante forma de ser, de mostrar en televisión que un juanete le molesta y por eso es capaz de romper un taco de un precio alto. Y juega así porque le molesta ya día. Esas cosas simpáticas forman parte
de algo que no lo altera un ego, 2 egos o 3 egos, como lo hizo en otros procesos que jugadores, sin ir todavía a un mundial, se creían había una disputa con poca productividad. Así que yo creo que esto ha sido importante tomar en cuenta. Otro factor que vale la pena enunciar es que tanto este proceso como el anterior está arropado por una gestión administrativa distinta de la Federación de Fútbol, que es la entidad encargada de darle la oficialidad ante la FIFA, pero que el día a día del proceso de la selección, enmarcada dentro de la figura de la Comisión de Selecciones, desde el proceso anterior que jefió don Rafael Ferrari, a este que lo comandó Rafael Villeda, Javier Atala, Mateo Gibrín, Juan Carlos Suazo, entre otros, permite desvincular una cosa de la otra. Eso vale la pena porque en la aparición de esa figura administrativa de la selección coincide con la conquista también de 2 citas mundialistas. Las 2 ocasiones en que hay comisión de selecciones, al margen del día a día de la Federación de Fútbol, se logran 2 conquistas de Copas del Mundo. Esa es mi opinión. Bueno, y además el tema probablemente hay otros elementos el respaldo mediático, si hablamos de el proceso pasado y este proceso, ha sido muy respaldado por los medios de comunicación. Creo que los medios hemos entendido lo importante que es arropar este proceso, quizá menos que el proceso pasado. Sí, yo también por creo la eso. figura que representa a don Rafael Ferrari. Pero en este proceso sí considero que también en algún momento sí hubo apoyo. Creo que ya no nos desangramos tanto como antes. Sí, sí. Creo que hemos madurado. ¿Sabes que no hay ningún entrenador hondureño? Es que no hay ningún entrenador hondureño. Si hubiese un entrenador hondureño ahí, jamás le hubiesen permitido eso. La prensa. Porque es extranjero, lo protegen. Al entrenador nacional no lo protegen, no lo han protegido nunca. Y partimos desde Chelato Uclés, una persona sabia en el fútbol. Fue atacado duramente. Nadie decía nada. Vienen las personas de afuera, a él lo tenés que proteger. Lo tenemos que proteger. Se pusieron de acuerdo. Excelente. Bueno, pero ¿Te refieres en qué proceso? Pero ambos técnicos, pero más en el... Pero Suárez, creo que este proceso... Suárez y Rueda han sabido lidiar con la prensa. Yo también creo eso. Y eso creo que no lo tienen algunos técnicos hondureños, no estoy generalizando. Tal vez ustedes están muy jóvenes y... Algunos técnicos, pero yo vi la Ustedes etapa tal de vez están Chelato muy- y la disculpa. de Ramón Maradiaga. No te voy a poner un Sí ejemplo. pasaron momentos críticos con Rueda y con Suárez, muy críticos, ataques muy fuertes de los medios por varias razones en este proceso justo de Luis Suárez. Y han sabido manejar ellos. Hubo momentos bien difíciles y logró manejarlo bien. Creo que también es un mérito de alguien. Esa es parte también de la protección. Lo que estás diciendo es la protección. No Vivimos en necesario. Honduras, yo he estado en el fútbol y vi a Chelato Uclés su proceso. Un equipo totalmente exitoso, un gran mundial. Y era tratado como alguien que le había hecho un gran daño al fútbol. No se nos olvida rápido, por eso somos especiales. Entonces ellos tienen un mérito para mí, los colombianos. Tienen esa tranquilidad, pero han sido protegidos. Y bien, porque así tenía que ser. Porque no podemos desangrarnos entre nosotros. Al final también te terminan Yo creo que protegiendo. Al final también te terminan protegiendo es los como, resultados. Es como un blindaje, ¿no? Al final te terminan protegiendo. Brindamos el proceso y le damos todo el respaldo a la selección y al técnico. Y tal vez en algún momento no se le ha dado al técnico hondureño. Sí, pero sí hubo momentos de mucha crítica. Y este lograron proceso más. salir bien. Creo que este proceso yo creo que no fue tan respaldado, pero sí fue respaldado, pero no tan respaldado como el proceso anterior. Pero yo creo que eso se debía a ese cambio generacional. De repente la selección en algunos momentos no era como la selección de Rueda, como la selección de Ramón Maradiaga, que gustaban más, que dejaba otras sensaciones, ¿no? Siento que, Nahum, te refieres al proceso de Chelato, ¿no? Sí. Del 82. Sí. Por eso te digo, no sé si ha cambiado las generaciones. Ha cambiado. Por ejemplo, antes Diógenes, que estaba en esa época, insistía con nombres propios de jugadores que debía convocar. Era un ataque masivo. Feroz. Pero hoy, por ejemplo, yo siento que nosotros ahora no apostamos por campañas porque lleve
o porque quite a X o Y Que jugador. esas eran las campañas, Ese Juan. era el estilo de antes. Inclusive ahora hay ciertos resabios de esos procesos. Hay periodistas que quieren llevar técnicos y hay dirigentes que conspiran. No sale a luz quiénes son. Nosotros los conocemos. No vamos a discutir aquí sobre ese tema, pero hay conspiradores y hay gente aquí. Bueno, te voy a resumir todo. La federación la dominan dos señoras. Puede ser serio ese proceso. Dos mujeres la dominan. Ellas deciden si hay que pagar, no hay que pagar. No puede ser esa seriedad. Ahora todo el mundo es Pero el ahora, rey. pero ahora hay comisión de selecciones. Te voy a poner otro ejemplo. Hay comisiones. No, espérate, Orlando. Mira, el arbitraje en Honduras. La federación no se involucra. Los campeonatos de 3 meses en Honduras, la federación no se involucra. ¿Cómo vas a progresar? Cuando se terminen estos jugadores de calidad, cuando dejen de trabajar esos grandes mentores en el país, cuando dejen de surgir esos talentos como Maynor Figueroa, allá en la Ceiben de su pueblo, me van a decir los dirigentes qué van a hacer, porque no han ni siquiera comenzado el proceso de desarrollo en Honduras, porque al dirigente hondureño no le interesa el campeonato de liga, equipos quebrados. Termina el mundial y dicen que no hay dinero. Es una manipulación total. Y yo no me voy, te digo, no me voy con el éxito. El éxito lo tienen esos jugadores, ese entrenador con su cuerpo técnico. Pero el proceso de organización no ha comenzado. Y te voy a decir una cosa, es increíble la cantidad de dinero que hay ahí que se juega. Y esas cifras no salen a luz. Y no son los jugadores los que la mayor parte se la llevan. No son los jugadores, ni las ligas menores, ni nada. Y no he comenzado. ¿Dónde va a aparecer un dirigente que...? Bueno, ahora debería de capitalizarse el fútbol de Honduras con este mundial. Si vas a recibir 16 millones de dólares, bueno, que debería de servir como un capital semilla, pensando en función de despegar el fútbol hondureño. Pensando en él, y vuelvo a insistir, Juan, ahí está el mérito de Suárez. Esos Juegos Olímpicos, ¿cuántos jugadores sacó de ahí? Peralta, Mario Martínez, Garrido. Claro. Entonces, él es un hombre inteligente, un hombre que supo encontrar el momento, como ya tú lo has dicho muy bien, Juan, lo has resumido bastante bien, me parece, y sinceramente que se lleva todos los méritos. Y a pesar de esos conspiradores que están ahí, sobijados bajo el manto ahí de la, digamos, de la... Bastidor. Pero fueron firmes los directivos, fue firme la comisión, la federación fue muy firme para poder mantenerlo. Hubo momentos muy críticos en los que se pensaba que Suárez podía ser separado. Bueno, la decisión de traerlo, de elegir un entrenador, ya es una parte fundamental, porque también te puedes equivocar en la elección, ¿no? Bueno.